confiar, otros me engañan, pueden confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, me ha de mover, no nada, nada, no nada, me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Amén. Vamos a tener por acá a nuestro hermano Pastor y Leopoldo con la exposición de la palabra del Señor. Bueno, nosotros. Gracias, hermano. Gracias. Buenos días una vez más, hermanos, que el Señor les bendiga. Una hermosa mañana para poder glorificar al santo y bendito nombre del Señor. Vamos a orar, a ver qué Dios nos tiene a través de su palabra. Oremos. Padre, gracias por darnos la oportunidad de venir a tu casa, Señor, de venir con la intención de oír lo que usted tiene para nosotros. Gracias, oh Señor, porque usted nos sacó de un lugar cenagoso, un lugar sucio de pecado, y nos ha traído a su gloria admirable, Señor, para compartir las gloriosas verdades del Evangelio. Ayúdanos a amar, oh Señor, tu palabra, obedecer tu palabra, Señor, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Que nuestra vida, Señor, sean vidas que muestren que hay un Cristo resucitado en gloria, reinando en nuestras vidas. Guárdenos de pecar contra usted. Una vez más, aquellos que han puesto en su corazón estar aquí, Señor, que usted les guarde, les fortalezca, Señor, les permita llegar en bien. Y aquellos que su salud no está en el mejor momento, que sea tu voluntad, te rogamos que tu poder sanador, oh, pase sobre ellos, les conforte, oh Señor, que tus fortalezas les ayuden a poder en su momento estar aquí, que podamos compartir tu palabra, Señor, compartir en la comunión de los hermanos. Oh Señor, solo usted puede darnos palabras de vida, solo usted puede, oh Padre, reprendernos, edificarnos, Señor, enderezar nuestros pasos delante de usted. Aquellos que están a la distancia, Señor, que tu palabra les llegue, que no solo sean excelentes oidores, sino que sean, oh Padre, hacedores de la misma para beneficio de ellos. Síganos usted ayudando, Señor, síganos usted bendiciendo, y que solo tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestras vidas. Son favores que se lo piden en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, pueden sentarse. Hemos estado compartiendo en la epístola aquí a los Corintios, y la lectura en esta mañana ha sido en Primera de Corintios, capítulo 4. No sé, antes decir que esta iglesia era una iglesia grandemente bendecida, pudiéramos decir con múltiples dones, para no decir con todos los dones habidos y por haber dentro de una iglesia. Pero era tanta la bendición que Dios había, pudiéramos decir, dado allí a los hermanos en Corinto, que ellos se habían jactado de tener tanto, y por tener tanto se habían detenido a quedarse como niños espirituales. Dios quería encaminarles a que fueran creyentes que maduros, para seguir dándole el diferente alimento que le corresponde a cada quien en su momento, en su crecimiento. Eran tremendos los hermanos, pero cuando la carnalidad llegaba en ellos, se ponían en contra hasta de sus propios líderes y apóstoles, y eso es un pecado grande. Cuando tú y yo no respetamos las autoridades, no nos debe ir bien. Estos creyentes, vuelvo y repito, no era malo, repito, que un bando se fuera con Pablo en cuanto a su predilección como predicador, como apóstol, como alguien quien enseñara la palabra. No era malo que otro bando viera la excelente exposición de un tal Apolos y que Apolos ganase almas, etcétera.
Recuerde que en el camino del Señor no todos ganan de una manera, sino que uno es el que riega, otro es el que siembra, y a cada quien Dios le da ¿qué? Su don. Hay personas que usted la ve y tienen esa gracia, ese don tan grande que usted lo que puede hacer es sentarse y dejar que Dios obre ahí. Porque si usted se mete ahí, lo va a dañar. Pero usted tiene su propio don. Repito, no era malo su predilección y su elección como hombres de Dios a quienes ellos elegían. El problema ¿cuál era? Que eran orgullosos, lo hacían con orgullo. Cuando se iban de un bando, menospreciaban al otro con orgullo. Y Pablo les repite, que aquí lo veremos en este texto, que ellos simple y llanamente eran administradores de los misterios de Dios. Y que ellos no necesitaban, un punto muy importante, que fuesen exaltados sobremanera. Usted puede estimar a alguien, pero no le exaltes de más, porque le vas a hacer daño a ese alguien. He dicho siempre, y lo decía anoche en compartir, que nuestro ADN no soporta un ápice de gloria. Entonces cuando yo voy y ensalzo a la hermana, qué hermoso cantas, hermana, Dios te bendiga mucho. Tú cantas mejor hasta que la otra hermana y te vas por ahí. Hay un orgullo en ti donde estás olvidando que ese talento que ella tiene no nació de ella, sino quién es el dador de los dones y de los talentos. Dios, y que como tal, ¿qué tenemos? Vamos a ver al final qué es lo que tenemos bueno en nosotros y no procede de nosotros. Quiero hablar en esta mañana bajo el tema siervos y administradores. Siervos y administradores. En los versos 1 y en el verso 2 vemos la primera declaración, veremos varias declaraciones. La primera declaración que quiero compartir habla servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Si usted lee conmigo, ya lo leímos, releemos el verso 1 y el verso 2, dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Qué era lo que le interesaba a Pablo? Que los hombres vieran en él, o que la iglesia de Corinto vieran en él. Que él simple y llanamente era ¿qué? Y punto. Hay un solo servidor en la iglesia. ¿Crees tú que hay un solo pastor en la iglesia? Y si ese no está, se acabó el culto. Si no está las tres hermanas que cantan, no se va a hacer el culto. No, Dios tiene siempre un arsenal de servidores. Tú no lo ves. En mis inicios aquí, yo les decía a ustedes que ese lado Dios lo iba a ir trabajando. Por lo regular estaba este lado. Y aún no hemos visto nada, hermano. Dios puede ir obrando para bien. Ahora, vuelvo y te digo, no necesariamente tú tienes que ver la obra de Dios en tiempo real y literalmente, porque la obra de Dios se hará, aunque tú la veas o no la veas. Eso desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, lo vemos con quién, con Abraham. Dios no le dio toda la tierra. Era de Abraham, la tierra prometida, toda. Para él y para quienes más. Vio Abraham, gozó de esa tierra. Cuando muere su mujer, no tiene él que comprar tierra de la de él para poderla enterrar. Y no se gozó Abraham de eso. Dice la Escritura, hermanos, aún más añadiendo en ese tenor, cuando Dios le dice a Abraham que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque él obedeció a la voz de Dios. Y la simiente conforme al Espíritu, ¿quién era? En el sentido natural, su hijo espiritual, ¿quién iba a ser? Isaac. Entonces, en esa simiente, Dios iba a bendecirlo. Y más tarde Dios le dice, sacrifícame a tu único hijo. Echó para atrás Abraham. Gloria a Dios por ello, hermanos. Abraham aprendió la mejor de las enseñanzas que no veo yo en el Antiguo Testamento, en ningún otro hombre, la resurrección de entre los muertos. Dice Hebreos que Abraham vio eso de lejos y lo saludó. Si usted no está mirando a alguien, ¿puede saludarlo? No, porque para yo saludarte, tienes que estar ahí.
Hermanos, si no fue más glorioso, hermanos, porque Dios sabe todas las cosas, pero para Abraham esto debió ser glorioso. Entender que aunque él tuviese ese único hijo, Dios iba a dar de entre las piedras su simiente. Mire que en un momento Abraham osa decirle a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y Dios le dice, olvídate de él. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Yo no estoy hablando en la carne, yo estoy hablando en el espíritu, porque así es Dios. Y le dio poco a Ismael Dios. Hermanos, si usted lee la historia, todo lo que vemos, pudiéramos decir, para con los israelitas, para los palestinos, Dios se lo da a los árabes. ¿Cuántas tribus vienen por vía de Isaac? 12. Pero si usted lee en Ismael hay 12 tribus. El hombre fue rico en el desierto. Vivió como de entre los árabes, de donde ahí era, por ahí, etcétera. En cuanto a su simiente, en cuanto a su madre, etcétera, etcétera. Quiere decir, hermanos, que para cerrar ahí, en síntesis, Dios no falla sus promesas. Dios siempre ha sido fiel a sus promesas y vamos a ver la palabra fiel aquí como un prerequisito cuando tú y yo hemos decidido ser siervos de Dios. Sigue diciendo, o explicamos, ¿qué les pide Pablo aquí a estos creyentes? Simple y llanamente, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Pablo pide que él y los otros apóstoles, siervos y demás sean tomados en cuenta como servidores. Es de suponer que Pablo tenía un verdadero problema con los corintios. ¿Cuál? Ellos tendían a menospreciar y no respetar su autoridad apostólica. ¿Un bando con quién se iba, por así decirlo? ¿Con quiénes más se iban? Y no era malo. El asunto es que ellos sí respetaban a quienes ellos no veían como sus ídolos espirituales, sus predicadores espirituales, y eso estaba mal. Yo entiendo, conforme al corto conocimiento bíblico, que eso es inevitable. La predilección por predicadores, la predilección por los pastores. ¿En qué sentido? Porque en el sentido humano, regularmente nos gustaría un pastor que sea muy chistoso, muy alegre. Y un bando no lo va a ver bien, ese pastor es muy chistoso, él no me habla de la palabra de Dios. Pero otro bando va a ver, el hermano es de mucho carácter y es muy rígido, y es muy duro con la palabra de Dios. Pero para el espiritual va a salir por ahí, gracias Señor porque me has hablado. Gracias Señor porque usted lo usa conforme a la palabra y él no nos viene a hacer cuento. Pero satisfacer, como decía, a la plebe o al auditorio o a la iglesia, a los hermanos, no es fácil, hermano. Complacerlos a todos. Pero sigamos aquí. Gálatas 1:10 nos da la enseñanza. ¿En qué punto tú decides estar? Si el que Dios ha puesto como administrador de la gracia de Dios, y vamos a explicar el significado de administrador aquí en el texto. Si tú quieres que Él solo te agrade a ti o agrade a Dios que lo envió a trabajar la obra. Usted decide. En palabras elegidas cuidadosamente, Pablo le mostrará a los corintios cómo tener un respeto adecuado, no muy exaltado y no muy bajo de él mismo y de los más servidores, de los otros apóstoles. Hay muchas palabras diferentes en el lenguaje del Nuevo Testamento para describir a un siervo. Aquí Pablo usa la palabra hiperetas, la cual describe un siervo subordinado funcionando como un hombre libre. Él no usa la palabra más común para siervo, que es doulos, que es el que designa o el que es designado solo para esclavo común, lo que tú y yo por lo regular escuchamos. Siervos, alguien que se sujeta al amo, no tiene voluntad, pudiéramos decir no tiene sentimientos y está sujeto ¿a quién? A su amo. Hermanos, el siervo que se sujeta a su amo, en muchas ocasiones no tiene que esperar que el amo hable o que pida algo. Él sabe que el amo quiere a las 8 de la mañana. Él sabe que a las 12 del mediodía, ¿qué quiere él? A las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde. No hay que decirle, ven, trae esto, haz esto, haz lo otro. Pero muchas veces nosotros como siervos de Dios
La Escritura nos manda a hacer la obra de Dios y hay que recordárnoslo todo el tiempo. Y a veces todo el tiempo lo olvidamos. Tengamos cuidado cuando decimos que somos siervos de Cristo y no nos sujetamos a Él. Hacemos nuestra voluntad, nuestro propio sentimiento está en nosotros, etcétera, etcétera. La palabra hiperetas literalmente significa remero bajo, en el sentido de que alguien es un remero en un gran barco. Entonces, aunque no es la palabra más baja para siervo, ciertamente no es una posición prestigiosa. Los remeros bajos sirven a Cristo, el piloto maestro, ayudando a avanzar la nave de la iglesia hacia el puerto de ¿dónde? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia los cielos. Aunque te guste esta tierra, eres peregrino y extranjero. Como decían ciertos eslogan, y quizás lo veremos más adelante en asuntos seculares, de que nos vamos y nos aferramos demasiado a esta tierra. No sé por qué. Un estudioso, repito, describe este remero bajo como alguien que actúa bajo dirección y no hace preguntas. Alguien que hace lo que se le dice sin pensarlo 2 veces y alguien que se reporta solamente con aquel que está sobre él. ¿A quién es que tú y yo debemos de darle cuenta, hermano? Aunque los hombres hagan y deshagan con nosotros y nos juzguen, Pablo entiende ahí que el que los juzga es Dios y que él tenía una conciencia limpia delante de Dios. Y es mucho decir, no es que él no era pecador, sino que él entendía que Dios era quien lo podía juzgar. Pablo, hermanos, en su posición aquí se porta como un padre para estos creyentes. Él lo era todo para ellos. ¿Y qué entendía él? Que no era nada, que solamente era ¿qué? Un siervo, un administrador de los misterios de Dios. Es lo que vemos en la parte B del verso 2. Dice administradores que verso 2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Prerequisito, hermanos. Aunque tú y yo trabajemos en lo que trabajemos, tenemos que cuidarnos lo más que podamos, porque Dios exigirá de nosotros ¿qué? Fidelidad. No tiene sentido estar aquí parado delante y mi vida de aquel lado sea vista muy infiel delante de Dios. No delante de los hombres, delante de Dios, que es quien verdaderamente nos juzga. Además de Pablo ser un servidor, Pablo pide ser considerado como un administrador, que era el encargado de una casa. En relación con el señor de la casa, el administrador era un esclavo, pero en relación con los otros siervos, él era un administrador de su señor. ¿Entiende la idea? Él como administrador, como siervo, tenía a cargo otras obligaciones, otros que estaban por debajo de él, pero él no olvidaba que era igual un siervo. Y es alguien, repito como lo explicamos, un remero bajo. Es como un barco que tiene 2 plantas, los que reman abajo y los que están arriba. Y aún así se considera de los que están abajo. Por lo regular los esclavos eran que hacían eso. Siervos. El administrador era un ayudante del amo para regular las preocupaciones de la familia. Proveer comida para la casa, ver que se sirviera en tiempo y forma y en cantidades apropiadas. ¿Era alguien para estar tranquilo? No, tenía que ver con todo lo que pasaba en la casa, con todo lo que pasaba con los demás, pero no dejaba de ser un siervo. Él recibía todo el dinero, gastaba lo necesario para el mantenimiento de la familia y llevaba cuentas exactas, me gusta eso, por las cuales estaba obligado a presentar a su Señor en cierto tiempo, hermanos. No hay necesidad por qué dar un reporte semanal
si es asentado aquí. En cualquier momento se puede checar lo que está aquí asentado. Si todo está escrito, no hay forma de evadir nada. Ni impuestos, ni quitar, ni poner, ni ocultar, porque está escrito. ¿Qué administraban Pablo y los demás siervos, los demás apóstoles? Entre otras cosas, ellos eran que administradores de los misterios de Dios, pero ¿de qué realmente nos habla en cuanto a los misterios de Dios? En el sentido de preservar y proteger y dispensar la palabra de Dios, la verdad de Dios. Dios nos ha dado, hermanos, tremendo trabajo, por así, obligación, qué sé yo. ¿Qué más pudiéramos decir? Encomienda. En ese sentido, Pablo no le importaba que él fuese criticado. Él se basaba en algo, en esto. Pablo escuchaba críticas acerca de su estilo o modales, o era muy duro el hombre, o no gustaba, su apariencia no era la mejor. Quizás Apolos era un hombre muy aparente, muy locuaz al expresar la palabra de Dios, pero a él no le importaba eso, porque él sabía que tanto él como Apolos eran servidores de Cristo. ¿Usted sabe lo que le importaba a Pablo? Y los callaba con una sola palabra. Podré ser duro, no interesante como persona, pero te di la verdad de Dios, lo que tú no tenías. Y en ese sentido es lo que tú y yo debemos hacer, y es lo único que realmente importa, que llevemos la palabra de Dios, que trabajemos para el Señor. De que no le guste a este bando no son problemas nuestros, es problema de ese bando. Y de ese bando ha de dar cuenta ¿a quién? A Dios. Así que es mejor que todos estemos en comunión, hermanos, como un solo cuerpo, un solo pensamiento, una sola fe. Hemos tenido un solo bautismo. En el verso 2, la parte final habla: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Un gran prerequisito en este camino, hermanos. Usted puede ser difamado, podrás ser difamada, pero Dios sabe la verdad de todo. Él conoce lo oculto de las tinieblas. ¿Sabía eso? Y a Él es que tú y yo le debemos de dar cuenta. Hermanos, tenemos un Espíritu Santo. Y eso es tan palpable y evidente. Cuando la luz nuestra está a un 20%, cuando la luz nuestra está a un 80%, y cuando está al nivel que debe de estar. Es evidente. Eso lo mide Dios, ¿sabía? Y puede llevarte a ti, te puede iluminar a ti, a verlo también. Pero especialmente, lo que tú y yo debemos de ver es tu propia luz, tu propio rendimiento, no el del otro. Usted sabe a qué nivel está tu nivel de espiritualidad. No nos engañemos. A Dios jamás se le puede engañar. Para los administradores, lo importante era la fidelidad. Esos tenían que ser manejadores eficientes sobre los recursos del Señor. Un administrador nunca poseía propiedad o recursos con los que trataba. Él simplemente los manejaba para su Señor y tenía que manejarlos ¿qué? Fielmente a Dios, no delante de los hombres. Porque si usted es fiel a Dios, ¿sabe lo que tiene que hacer más adelante? Con esto quiero pasar a los versos 3 hasta el verso 5. La siguiente declaración nos habla: ser siervos de Dios, solo respondemos a Él. Explicamos y leemos antes. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, les dice el apóstol Pablo, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es ¿quién ahí? El Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cuál es la alabanza que verdaderamente importa, hermanos? La alabanza que proviene de los hombres. Nos van a alabar, pero cuidado con esa alabanza que tú recibes, con esa gloria. Lo importante o lo básico o lo mejor para ti, para mí,
es que depositemos toda la gloria, toda la alabanza, toda la magnificencia, ¿a quién? A Dios, hermanos. Aunque tenga gloria lo que hagamos, no es tuya. De hecho, Pablo le dice a ellos, ustedes son mi gloria. ¿Y en quién se engloriaba Pablo? En el Señor. Es un proceso, un prerequisito, qué sé yo, cómo pudiéramos llamarle a eso. Aquí Pablo insiste que la baja estima de ellos hacia él importaba solo un poco. No es que no nos afecte, no es que no afecte. Y lo que Dios juzga, eso es lo importante. Dice él claramente en el verso 4, la parte final, pero el que me juzga es el Señor. En cualquier caso y situación, Dios es el que nos juzga. ¿Puede o debería cada cristiano hoy en día tener la misma actitud? ¿Deberíamos preocuparnos poco o nada de lo que otros cristianos piensan de nosotros y solamente decir, el que me juzga es el Señor? No necesariamente, no es el contexto. Solo podemos decir esto en todo el sentido que Pablo se refiere si somos ¿qué? Siervos del Señor. En este caso él era un apóstol del Señor, llamado por el Señor, y como tal ellos debían de respetar que el apostolado que Dios había puesto en él. Cada llamado, cada talento, hermanos, ¿viene de dónde? Entonces usted debe de respetar lo de Dios. Si no quieres respetar a la persona, al menos respeta lo que Dios ha puesto en la persona. Amén. Si los corintios afirmaran que Pablo no los puede juzgar y que ellos deberían simplemente esperar el juicio de Dios, Pablo les recordará que Él es un padre para ellos y tiene el derecho de corregir su actitud. Vuelvo atrás en cuanto a pastores, predicadores, líderes eclesiales, ¿no? Queremos que tratemos siempre bien, nos tratemos bien la grey, con los líderes, etc. Pero si tu vida está mal con el Señor, ¿no es necesario corregir ese mal? Si estás bien en el Señor, ¿es necesario corregir algo? ¿Entiende? O sea, una cosa no debe de quitar la otra jamás. No debemos de ligar, que pudiéramos decir, la bella relación, la bella amistad con lo espiritual. Son cosas diferentes. Recuerde que él mismo nos habla en el capítulo 1, verso 10 de Gálatas, que si él decidiera agradar a los hombres, entonces no sería ¿quién? Siervo de Cristo. Usted elige de qué van a estar. Estar bien con su líder espiritual o estar bien con su Salvador. Espero que elija lo mejor. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Por qué Pablo les decía esto a ellos mismos? Tiene su explicación. Que incluso nuestra estima de nosotros mismos es usualmente equívoca. Somos casi siempre muy duros o muy blandos con nosotros. Pablo reconoce esto y por tanto suspende el juicio incluso sobre sí mismo. Al final, dice él, el que me juzga es ¿quién? El Señor. Él sabe cómo yo estoy andando y Él a través de su palabra me ilumina a que yo enderece mis pasos. Si usted no quiere que nadie le hable, que nadie le corrija, está bien. Vea la palabra de Dios, no la olvides. Alguien tiene que corregirte. Y Dios de manera soberana utilizará medios para ello. O anda bien delante del Señor. Es lo mejor. ¿No nos dice la Escritura allí en Primera de Juan? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogados tenemos ¿para quién? Entonces, ¿dónde encontramos a Cristo corrigiéndonos? Siendo un abogado para con nosotros en la Escritura. En el verso 4 podemos ver que dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado.
pero el que me juzga es el Señor. Él está hablando en un contexto allí que por lo regular, hermanos, nosotros no esperamos que terminen las cosas cuando ya estamos juzgando. Es como si comienza un partido de cualquier deporte. Están dos fanáticos. Usted sabe que el fanático de un lado no ha terminado el partido cuando ya entiende que ya su equipo ya tiene quién es el perdedor por igual. Y no es así la cosa. Aquí Pablo reconoce que él no está en un estado perfecto de justificación, no es eso, o inocencia solo porque su conciencia estaba limpia. Y es algo muy importante, hermanos, tener la conciencia limpia delante de Dios. Nuestra alma, si hemos tenido una situación, enmendar eso. Si hemos ofendido, ¿qué debemos de hacer? Restituir esa falta, ¿no? Reconocer la falta. Y al que le ha sido la falta, entonces también perdonar. Porque no tiene sentido que si yo te ofendí, voy allá, hermano, reconozco de que falté delante de Dios. Y delante de Dios me humillo y perdona. Y usted salte con lo contrario, ¿no? Ya usted cumplió. El mal ya queda de aquel lado. Y espero que nunca sea así en nosotros, ¿no? En las iglesias del Señor. Pablo sabía que su justicia venía de quién, hermanos, de Dios, que es el único quien nos justifica, no de su propia vida personal, a pesar de que llevaba un caminar piadoso. Usted sabe, o léase vida y obra de Pablo. Se cree que fue el mejor de los cristianos en la tierra. Fue un perseguidor, pero cuando se convierte, hermanos, las fallas y las faltas que vemos en los escritos de él son mínimas. Pablo era un tipo de persona, por causa de la obra, que personas muy piadosas le decían: el Señor me ha revelado que usted no debe de ir a tal lugar porque lo van a matar. Y Pablo eso lo animaba más. Decía: ahora que yo voy, Dios está confirmando eso. Él tenía en su corazón, hermano, que el vivir era Cristo. Y si moría, ¿qué pasaba? Ganancia. O sea que viviese o que muriese, las cosas estaban a la par. Usted pudiera decir, sí, eso era Pablo. Pablo era un creyente. ¿Usted qué es? Un creyente. Tal vez usted contestase: no, yo prefiero seguir en la obra trabajando y que me vaya cuando el Señor me venga a buscar. Si esa es su elección, que sea de corazón, hermanos. Compartía eso. En el verso 5 que vemos allí, estamos en 1 Corintios capítulo 4 y el verso 5 dice: así que no juzguéis nada antes de ¿qué? De tiempo, hasta que venga ¿quién? El Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué nos dice aquí en cuanto no juzguéis nada antes de tiempo? Es como si Pablo estuviera diciendo: ustedes, corintios, actúan como jueces en eventos atléticos, calificados para dar a algunos el trofeo y enviar a otros al resto como perdedores. Pero lo están haciendo como fanáticos. ¿Antes de qué? De tiempo. Y él los podía vislumbrar, podía ver eso prácticamente. Recuerden, dice, pero recuerden que Jesús es el único que juez. Y así vendrá. No dejará de venir como Señor, pero vendrá como juez, quien juzgará todas nuestras obras. Un poco más, y ustedes están juzgando antes de que se terminen los eventos, antes de tiempo, dice el texto, la parte B, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Dios conoce tu corazón y mi corazón, ¿sí o sí? Usted se puede reír en el corazón de alguien de la manera más despectiva, pero no escucha Dios esa risa, pudiéramos decir, de burla. En la Biblia nos dice que sí. Y gente dijeron: no, yo no me reí. Usted se rió. No porque yo lo sé, sino porque Dios te vio. Y cuando Dios nos ve, hermano, no hay para dónde correr. No tiene sentido ocultarnos de Dios. Acérquese a Dios.
no importa cómo estés. El miedo no nos ayuda en muchas ocasiones, pero el temer a Dios sí nos ayuda. El temeroso se acerca a Dios, lo busca a su Señor. Aunque tengas fe y temor, ve con ambas, y hemos hablado de eso. Fe y temor. Dios está ahí para escucharnos. Explicamos aquí, verso 5, la parte B. Cuando Jesús nos juzga, lo hace de acuerdo con los motivos del corazón, no la acción externa. Esta es otra razón por la cual el juicio humano es con frecuencia equivocado y por lo que Pablo se siente libre de hacer caso omiso del duro juicio de los cristianos corintios hacia él mismo. Él no le importaba lo que ellos pensaran de él. Él importaba lo que Dios dijera de él. Y sabía que iba a dar cuenta a Dios en aquel y en su momento. La parte C del verso 5 habla, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pablo sabía que tenía algo de alabanza de parte de ¿quién? De los cristianos corintios, pero eso no le preocupaba. Él sabía que había un día por venir cuando nuestra alabanza vendrá de Dios y no de ¿quiénes? De los hombres. Es muy bonito, no vamos a ocultar eso. Pero vuelvo y repito, nuestro ADN no está capacitado para recibir gloria y alabanza. Son cosas que están en el paquete. Pero si usted puede orar por un predicador, pastor, etcétera, de cualquier iglesia del Señor, hágalo cuando lo escuchas, cuando sabes de él, etcétera. Y eso le hará mejor bien. Con eso quiero pasar al verso 6. Allí vemos la aplicación más general de las palabras de Pablo. Dice el verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis uno con otros. Ellos lo menos que querían era hacer ¿qué? De tropiezos a la iglesia del Señor. Él entendía que tanto Apolos como él eran ¿qué? De Cristo, servidores de Cristo. En los versículos de este capítulo, en los pocos versículos que hemos estudiado, los primeros 5, Pablo habló de los apóstoles como siervos y administradores. Él no quiere decir esto en una forma literal, sino más bien figurativa. Y él literalmente les había servido a ellos, pero prefería que lo vieran de manera figurada. Para que los cristianos corintios pudieran aprender una manera más apropiada de ver a los apóstoles, a los siervos de Dios. Son personas comunes y corrientes, con debilidades como tú y como yo, que debemos de orar, llenarnos de la palabra de Dios para poder así hacer la obra. Pablo espera que sus escritos ayuden a los cristianos de Corinto a aprender a mantener su pensar bíblicamente y no usar estándares más allá de la palabra de Dios para juzgarle a él y a los apóstoles. Eran hombres de carne y hueso. Moisés, Aarón, todos esos hombres de Dios mantuvieron una vida perfecta delante de Dios. Al contrario, fueron muchas las ocasiones donde ellos fallaron, pero igual encontramos en ellos que hacían altar a Dios. Igual vemos ellos que se acercaban a hablar con Dios. ¿Y Dios qué hacía con ellos, hermanos? Les perdonaba, les contestaba, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede levantar uno si no se cae? Explíqueme eso. Hay que estar caído para poder ser levantado. Y el único que nos levanta es Dios. El hombre no nos levanta. Créalo. Tampoco puede hacer nada. En un sentido más amplio, es una lección importante no pensar más de lo que está escrito. Debemos cuidar cada paso nuestro con las escrituras. Antes algo era considerado bíblico si venía en la Biblia. Y ahora, hoy la gente dice que son bíblicas si no se puede encontrar un versículo que lo condene específicamente.
esto es también pensar más de lo que está escrito. Recientemente me llegó usted sabe que por familias, por comunidades, por grupos, el asunto de WhatsApp es muy común. Y un sobrino dice, escuché que dice una pastora que todos los dolores, las enfermedades, deben de llevárselo al pastor, y el pastor los encerraría en un lugar y se desvanecerían. Dice, ¿qué hay de cierto en eso? Oye, ¿usted quiere matar al pastor por lo menos? ¿Por qué al pastor? No hay más hermanos de mucha fe. Eso ni se discute, hermanos. Lo dice la palabra de Dios. Porque no me dice, es verdad que Jesucristo solo salva, pero queremos escuchar lo que nos gusta, el morbo, etc. Oye, ¿cuántas cosas le tiran al pastor? Pero sigamos aquí. No me molesten en contestar eso. Hay más creyentes en el grupo. Tampoco contestaron. Como los memes salían, caricaturas, etc. No me molesten eso, imagínense. No quiero más dolor del que ya tengo, ¿no? Más aflicciones de las que nos han llegado. Nos estamos gozando en eso y este gozo hasta ahí. Ellos que carguen su propio asunto, no que busquen a Cristo. Eso es lo que Dios nos ha llamado. No a cargar con sus dolores y aflicciones. Cuando los cristianos corintios estaban usando estándares antibíblicos para juzgar a los apóstoles, ellos podían fácilmente querer a uno y detestar al otro basados en estándares malos. Pero si ellos aprendieran a no pensar, igual tú y yo, más de lo que está escrito, les hubiera ido mejor. Ellos no estarían orgullosos de tomar algún lado detrás de ciertos apóstoles, como vemos en el capítulo 3, verso 4 de Primera de Corintios, y Pablo les corrige. El capítulo 3, verso 4 de Primera de Corintios nos dice claramente, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Les hacía bien a ellos ir de bando en bando? No, al contrario, le estaba afectando de manera tal que se estaban quedando niños en el transitar del camino de Dios. Y Dios no te quiere a ti niño, ¿sabía? Dios quiere que vayas creciendo. Incluso hoy día vemos niños, hemos visto niños presentar, etcétera, etcétera, pero en su momento estarán adultos. Dios quiere que tú y yo, hermanos, crezcamos en el conocimiento de la verdad. Él quiere darnos alimento sólido, no viandas. Un poco más, una gran bendición la hora, ¿no? Verso 7, en esta cuarta declaración y última, vemos 3 preguntas para humillar al orgulloso. 3 preguntas para humillar al orgulloso. ¿Le es difícil al orgulloso dejar su orgullo? Es difícil, pero vamos entonces a trabajar en eso. Verso 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Explicamos. El estado inflado de los cristianos corintios significaba que había un problema de orgullo. Aunque el orgullo era evidente en los bandos alrededor de los diferentes apóstoles, los bandos no era el problema tanto como el orgullo era el problema. Pablo señala aquí su corazón orgulloso con 3 preguntas. La primera, porque ¿quién te distingue? La segunda, ¿o qué tienes que no hayas recibido? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Las respuestas. Primera respuesta a la primera pregunta. Si hay una diferencia entre nosotros es por lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que no hay razón para el orgullo. Todos predican en la iglesia. Todos cantan. Todos declaman. Todos sirven al Señor. Hermanos, los creyentes corintios eran tan niños que teniendo multiplicidad de dones, teniendo la canasta llena de dones, elegían solamente 1, 2 y 3. Aunque no lo tuvieran, lo elegían. Querían hablar en lenguas todos, pero en la canasta había interpretador de lenguas,
No podía tomarse eso. Querían todos tener el don de sanidad, pero también habían dones de servicio, hacer misericordia, etc. De hecho, les enseña capítulo 12, 13 y 14 de este mismo libro de Corintios, que no importa lo excelente que cantes, no importa lo excelente que prediques, ministres, etcétera, etcétera, o tengas el don de sanidad, si no tienes amor, de nada vale. Yo no hago nada con predicar desde aquí de que tenemos que tener amor y no mostrar amor hacia mi hermano, mi prójimo especialmente. Segunda pregunta, o más bien la segunda respuesta. Debemos de recordar que todo lo que tenemos ha venido ¿de quién? Así que no hay razón para el orgullo. Si tienes algún don es porque Dios te lo ha dado. Dale gloria a Dios por ello. Y no te jactes por el que no lo tiene. Si tú cantas excelente para el Señor, no te jactes de ver al que no lo hace tan bien. Sino órale al Señor. Si puedes ayudarle a la persona a perfeccionar su talento, haz esto. Tercera respuesta. Si lo que tienes espiritualmente es un don de Dios, ¿por qué te glorías en ello como si fuera tu propio logro? ¿Nació contigo ese don? ¿Nació contigo ese talento espiritual? Ha venido del Señor. No hay razón para este orgullo autojactante. Estas tres preguntas motivan a otras preguntas en nuestros corazones. Estamos en la parte final. Tres preguntas más para llevarla a nuestros corazones. ¿Realmente le doy crédito a Dios por mi salvación? ¿Vivo como un verdaderamente salvo? ¿O vivo como alguien que es salvo pero menosprecia una salvación tan grande y hasta la descuida en no buscar a los demás perdidos? Juzgue usted eso. ¿Vivo con un espíritu de gratitud humilde al ver que he recibido de Dios y qué le puedo dar a Él? Si quieres saber la respuesta, ¿qué le puedes dar a Él? Acompáñame en Deuteronomio 10:12. Aunque Dios le habla a Israel, el mandato es universal y es de bendición universal como tal. No se excluye de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Y un bono más, verso 13. Dice la Escritura, Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Este jueves 25 de mayo, en el Salón de Actos de la Cooperativa del Progreso. Dice la Escritura, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Prerequisito, lo que Dios pide. Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos para que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Dios quiere prosperar tu alma, hermano. Dios quiere prosperar tu andar en Él. Y esa prosperidad puede ser que encuentres gracia en todo lo que hagas para el Señor. Aférrate con todas o pocas las fuerzas que tengas ante Dios y verás la recompensa de Dios, verás la bendición, la respuesta de Dios a tu vida. Uno de los padres del siglo IV usaba este título o este texto, a menudo al proclamar la depravación total del hombre en contra de los pelagianos, un grupo que voy a hablar un poquito nada más de eso. Él sabía que eso enseñaba que no hay nada bueno en nosotros, excepto, ¿qué es lo único bueno en nosotros, hermanos? Y no procede de nosotros lo que tenemos, sino de quien, de Dios. Lo único bueno que tenemos de nosotros ha venido del Señor.
Dios es lo único bueno que tenemos. Este hombre de Dios refutaba las enseñanzas de aquellos pelagianos. Recuerde que todos esos grupos heréticos habían salido de la verdad, pero habían decidido divorciarse de la verdad, ser heréticos, llevarle la contraria a Dios. Ellos decían que el hombre no fue manchado con el pecado original, sino que la gracia divina los mantenía buenos y que Dios en su momento los iba a salvar. Este hombre decía que no, que el hombre es justificado por medio de la fe en Cristo Jesús, que el hombre sí era un pecador y como tal, Cristo Jesús era el único que sí lo podía salvar, pero el hombre debía de dar el paso. Aplicación final. Apreciemos en esta vida todo lo que hemos recibido del Señor y nunca nos olvidemos de sus misericordias. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos.